Hola, buenas tardes. Bienvenido a este canal de tertulias que se llama Tertulias de la Hispanidad. Buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes. Bueno, pues te agradezco que tengamos esta primera, como te digo, tertulia con Puerto Rico, porque es un canal donde se trata de hablar, de conocerse, de intercambiar con amigos de ambos hemisferios del Gracias a ti. Así que Gracias a ti por invitarme. pues gracias, José Ángel. Lo primero que voy a hacer es introducirte para que te conozca el público y luego hablar de tu obra, que me parece muy interesante. Es el motivo de reunirnos hoy. Los datos que tengo tuyo, bueno, tú eres natural de San Juan, de Puerto Rico, ¿no? Sí. 52 años, ahora vives en Río Grande, eso está cerca de San Juan, en el distrito este, si no estoy equivocado, ¿verdad? Como 20 minutos. Es. Y bueno, tú eres artista de profesión, ¿no? O sea, tú... Bueno, yo estudié arquitectura, ¿Sí? entonces mientras estaba estudiando arquitectura me di cuenta que mi personalidad iba mejor como con pintura, algo más libre, entonces desarrollé una carrera pictórica, exhibí por muchos años y todavía, aunque no estoy exhibiendo ahora regularmente, pues todavía hago obra. Entonces, pero también empecé a escribir, he escrito sobre arquitectura, he escrito sobre eh, literatura, filosofía. Mm. Perfecto. Yo aquí veo tu obra, bueno, una antología de cuentos, Apolo en la forja de Vulcano. ¿eh? Esto me recuerda a un cuadro de Velázquez, La forja de Vulcano. Luego, otra obra interesante que aquí en España veo que no tenemos al alcance, que es Codes Borges, antología de ensayos borgianos. Bueno, ¿Quién no? por Amazon no está, o sea, por internet se consigue. Ah, sí, pues Sí, me sí, parece sí. muy interesante porque Borges es toda una personalidad, no solo su obra, sino su Sí, personaje, su personaje. y son ensayos sobre matemática, filosofía, religión, Sí, perfecto. desde la perspectiva de Borges, o sea, centrado Inspirado en en, Borges, ¿no? Inspirado en Borges. explorando la obra de Borges desde esos temas en Borges. Ujú. Interesante, me haré con ello porque yo soy un seguidor y lo que ha influido Borges en la generación de grandes literatos hispanoamericanos, ¿no? Que ha dado el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Sí. Otra obra es Invitación al juego, ensayo teórico-psicológico sobre Salvador Dalí. Veo que Sí, compartimos mucho Salvador Dalí, otro gran artista. ¿Tu obra de arte también está inspirada por Dalí o cuáles son tus...? muchos. Mucho, ¿verdad? La doble imagen, sí. La doble imagen. Eso es lo que cultivo, la doble imagen. Pues otra persona. Te recomiendo ahora, antes de entrar en tu libro, hay unos programas buenísimos que se llaman A Fondo, de Joaquín Soler Serrano, que entrevista yo creo que a los principales hombres del arte, la ciencia, la cultura de mitad del siglo XX. Se llama A Fondo, todos estos personajes, Salvador Dalí, Borges, hay unas Sí, entrevistas fabulosas. ¿La yo esa conoces? entrevista, esa la he visto, sí. ¿Las conoces? Luego tienes otra obra, Los Caballeros de la Nador, novela de Ganador, caballerías en la época de los Austrias. sí. Lo que pasa es que yo escribí una novela, o sea, es la historia de España durante la época desde Felipe, bueno, desde el matrimonio de Juana y Felipe Sí, hasta la ascensión de Felipe II al trono de Portugal, o sea, la correcto, historia del Imperio Español durante ese correcto. periodo, pero contado como si fuera básicamente la Amadís de Gaula. Perfecto. Porque Libro de entonces caballerías, sí. Que inspiraba a Don Quijote, ¿no? Libro de caballerías. porque lo que la premisa es que cuando los holandeses quemaron en San Juan, hay un soneto, un poema de Lope de Vega, donde él se está lamentando que cuando los holandeses quemaron San Juan en 1500, 1620, Sí, sí, durante la principios del época, siglo XVII, sí. ya finales de Felipe III, principios de Sí, Felipe IV, por Felipe sí, IV yo creo que había reinado, al principio de Felipe IV. sí. Cuando quemaron San Juan, pues Lope de Vega se está lamentando de que cuando se quemó San Juan quemaron la biblioteca del obispo Balbuena, que era muy famosa. Y entonces, pues la premisa del libro es que cuando se quemó la biblioteca, unas monjas recogieron todos los libros chamuscados y quemados y se mezclaron los libros. Pero entonces, uno de los libros era la historia de España, otro era la Madrid de Gaula, otro era, etcétera. Entonces se mezclaron y ellas recompusieron y ese es el origen del texto. Y yo lo que hago es como que encontrar el texto abandonado y lo recompongo. Per-
Perfecto, pues también me parece algo muy interesante. Además, tocas ahí muchos aspectos literarios, históricos, debe tener mucho interés. Y luego veo la última obra, sí que es propia de arquitectura, la teoría de la arquitectura orgánica, integración fractal. Right, aquí ya estoy perdido, ¿sabes? Ese mundo Frank solo lo Lloyd Wright contemplo. es un arquitecto muy famoso en Estados Unidos, quizás el más conocido de todos los arquitectos del siglo XX de Estados Unidos. Tienes que haber escuchado de la Casa de la Cascada, el Sí, Museo sí, Guggenheim, claro, Nueva claro, York. claro. Él es el arquitecto. Perfecto. Entonces, lo que pasa es que no incluí todas las obras de arquitectura he escrito unas cuantas más, pero esa es como que la resume. Lo que pasa es que durante mi estudio de arquitectura me interesé mucho en la obra de un arquitecto alemán que practicó en Puerto Rico, o sea, que vivía y practicaba en Puerto Rico, Henry Klum, que era aprendiz de Frank Lloyd Wright. Y entonces él introdujo todas esas ideas y como yo estudié en edificios de ese arquitecto, pues me entusiasmé y exploré y entonces llegué a descubrir como que la metodología de diseño de esos arquitectos. Oye, el libro es como un recetario de cómo hacer esa arquitectura, que es una Ujú, arquitectura muy conocida por ujú. la integración con el ambiente, la relación con las fuerzas ambientales, cómo manejarla, la psicología. Pues, el libro, a mí siempre me Interesante. gusta irme por la psicología todos los... Sí, sí, interesante. Pues ahora has cambiado de tercio, como aquí decimos, y Sí, ahora te has adentrado en el ensayo político, una sí. obra que es imprescindible leerla y más en este momento, que está, creo que, recuperando el pulso, por lo que yo veo, en muchos lugares de Hispanoamérica y la península, el hispanismo, Reunificación Puerto Rico con España, manifiesto político. Este es un ensayo, está claro de lo que va, pero antes de entrar en el tema, ¿por qué pensaste escribir el libro? ¿Qué te motivó? ¿Hubo algo concreto? ¿Fue un proceso? ¿Cuál es tu Bueno, proceso? en primer lugar, pues ese siempre fue como que decir mi ideal político, porque desde que me desarrollé, pues como que lo veía como la idea lógica, era como que, pero es que todo el mundo hablando de esto y de aquello, y de que vamos a ser un Estado, o que vamos a ser independientes, y yo, pero es que si éramos provincia de España, ¿por qué no volver a ser provincia de España? Pero es que yo era como que, pues, el único que lo pensaba, pero era como que, pero pues, porque no entiendo, Ujú. no sé por qué la gente no piensa Sí, en eso. sí, sí. Entonces, pues, recientemente, pues, comencé a ver grupos, asociaciones, reunificacionistas en Puerto Rico. Me empecé a relacionar, empecé a hacer videos por mi cuenta, pero además empecé a interactuar específicamente con, Bueno, algún se me fue el nombre, amigo de los que se me va tenemos, el ¿no? no- se me fue el nombre. Eh, Lara puede ser. sí, 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 pero el nombre de la asociación se me fue. Sí, sí, Eh, sí. ¿Cómo que se llama? Reunificacionistas, dices. No, 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 Reunificacionistas. no, 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 es que tiene un nombre particular. Adelante Reunificacionista. Ah, bien, bien, bien. Lo que pasa es que Sí, eso ha sido siempre un dilema, porque yo siempre he pensado que como que debería haber una asociación que se llame Reunificacionistas de Puerto Rico. Y entonces correcto. cuando tienen nombres distintos, nunca se me graba. Es como que Claro, nunca. claro, claro. Pero, Con José Adelante Ángel, Reunificacionistas, pues empecé a interactuar con Adelante Reunificacionistas ujú, y pues surgió el interés de hacer trabajo con ellos y surgió la idea de un libro correcto. para Pues, explicar un manual. Y yo dije, ok, yo lo escribo. Entonces, pues, sí, sí, comencé, escribí el libro, sí. usé mucha información, ellos tienen mucha información en su archivo disponibles para todo el público que se quiera educar sobre el reunificacionismo. Debe ir a la página de Adelante Reunificacionistas y ahí va a encontrar mucha información. Bien, bien. Yo recopilé la información y ahí surgió el libro. Bien, un tema para poner en situación a todo el que nos vaya a seguir. Situación actual de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico es un estado asociado, o sea, los puertorriqueños no son ciudadanos estadounidenses de pleno derecho, para entendernos. Hay como no eligen, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, participan en unas cosas sí, unas cosas no. Explica un poco la situación de Puerto Rico para que te comprendan, ¿no? Otros Bueno, amigos hispanos. una situación ambigua. Los puertorriqueños
se les dio la ciudadanía de Estados Unidos en 1917, si no me equivoco. Pero es una ciudadanía otorgada por nacer en un territorio bajo soberanía de Estados Unidos. No es como por nacer, es como que ambiguo, porque sí somos de nacimiento, pero a la misma vez no. En el sentido de que no es, hay conceptos legales, pero que el asunto es que como residentes de un territorio no podemos votar por el presidente ni tenemos representación con voto en el Congreso de Estados Unidos. O sea que tenemos menos derechos políticos que como cuando éramos provincia española. Exacto. Que teníamos representación electa en el Congreso con voto y se elegía al presidente del gobierno de España. Exacto. Y un puertorriqueño podía ser vicepresidente o presidente de España. Pues eso no ocurre en la relación actual con Estados Unidos. Además, al ser Puerto Rico un territorio no incorporado y estar bajo el poder del Congreso, pues el Congreso de Estados Unidos legalmente puede, por ejemplo, vender a Puerto Rico, independientemente de que haya ciudadanos de Estados Unidos viviendo allí. Y también puede, pues, en teoría, podría expulsar a todos los ciudadanos, a todo el mundo del territorio. Podría expulsar a todos los puertorriqueños, porque el territorio no pertenece a los puertorriqueños, pertenece al Congreso de los Estados Unidos. Correcto. Entendido. Recordemos, como antecedente histórico, Puerto Rico nunca se sublevó contra España, nunca reclamó una independencia y no hubo una subversión armada contra España. Y fue una invasión pura y dura de Estados Unidos en el año 1898, aprovechando la guerra de Cuba y la subversión que había en Cuba. Y bueno, pues en un momento dado, de la noche a la mañana, en Puerto Rico pusieron una bandera norteamericana, ¿no? O hubo un periodo transitorio en el que finalmente queda bajo control de Estados Unidos. Y tú viendo por qué te atrae o por qué piensas que Puerto Rico debe recuperar es la situación anterior, retornar a la situación. Y también he visto en el libro que la portada pones tres imágenes que me parece a mí que lo dejan claro, que es la bandera de Puerto Rico, la de España y la de Europa. O sea, entiendo que también tienes una opinión sobre las ventajas que supondría ser ciudadano español o puertorriqueño español de Puerto Rico, para hablar claramente, y a la vez ser un ciudadano europeo, ¿no? Como ¿Qué tal, desventajas? para aclarar, la imagen es como tal el logo de adelante de reunificacionistas, pero sí, las imágenes, pues obviamente el logo, ese logo sí presenta el concepto de que Puerto Rico dentro de España, dentro de la Unión Europea. Bueno, ya entrando en el tema, sería del libro concretamente, de por qué, pues yo comencé identificando los tres problemas estructurales de la situación entre Puerto Rico y Estados Unidos. La primera, básica, es el problema nacional. Puerto Rico y Estados Unidos no son la misma nación, por lo tanto hay un problema nacional, hay un choque entre dos naciones. Correcto. El segundo es el problema democrático. La relación de Puerto Rico con Estados Unidos no es democrática. Puerto Rico está sujeto al poder del Congreso y Puerto Rico no tiene representación en el Congreso, por lo tanto no hay una realidad democrática. Puerto Rico no es una democracia. Bien. Tercero, problema económico. Estados Unidos realmente no promueve el desarrollo económico de Puerto Rico. Eso es una falacia muy grande. Bueno, y volviendo al tema anterior, otra falacia es que Estados Unidos trajo la democracia a Puerto Rico, cuando lo que hizo fue destruirlo, porque también ese es el problema. Los problemas estructurales son falacias. Sí. Porque Sí. también en términos nacionales, pues por ejemplo los anexionistas, los que quieren la estadidad, dicen que Puerto Rico y Estados Unidos son la misma nación porque tenemos ciudadanía de Estados Unidos. Es otra falacia. O sea, que construyen una falacia sobre Puerto Rico y esos son los problemas estructurales. Pero ¿qué pasa? No somos la misma nación que Estados Unidos, pero sí somos la misma nación que España. O sea, porque realmente no somos otra nación. Surgimos como una provincia española y en 1898 hubo una invasión que separó una provincia española, una provincia constitucional de España. Cierto. Entonces, segundo, el problema democrático. Con España teníamos democracia plena porque España era una democracia constitucional en 1898 y Cierto. entonces
hubo una invasión, se separó una provincia democrática con representación electa en el Congreso español y se impuso una dictadura y después ahora hay un autogobierno insular, pero que no controla nada, solamente maneja más o menos los gobiernos, el asunto interno. Y económicamente, pues Puerto Rico debe ser una tierra de constante inmigración europea, con puertos, con varios puertos, con muchas ventajas, moneda propia, por ejemplo, ferrocarril que le daba la vuelta a la isla. Correcto. Pasó a ser una economía que bajo leyes de cabotaje, que restringen o sea, que encarecen su comercio marítimo y muchas restricciones. Entonces la gente de Puerto Rico vive una fantasía de que la modernidad en Puerto Rico depende de Estados Unidos, pero es que esa modernidad se dio en España y se dio en todas partes. Y hubiese ocurrido siendo parte de España, o sea, no es por ser parte de Estados Unidos, fue por vivir en el siglo XX y ser gente del siglo XX y ser gente que construyó una economía, no fue un regalo, fue construido por los propios puertorriqueños. O sea que esos son los tres problemas estructurales. Correcto. Hay que decir que Puerto Rico eran ciudadanos como el resto de españoles, tenían representación en las Cortes. En la Constitución de 1812 había diputados de Puerto Rico que elaboraron la primera Constitución El española. vicepresidente de la Corte era un puertorriqueño. Correcto. Ramón. Con lo cual podían elegir a cualquier y ser elegidos a cualquier cargo público en el Reino de España. Eso hay que decirlo. Esa situación ahora no existe con respecto a Estados Unidos y entiendo que la soberanía tampoco es plena porque el comercio, las relaciones exteriores, las relaciones internacionales, todo eso, Puerto Rico no lo decide, sino que lo decide Estados Unidos por Puerto Rico, sin tener igualdad de derechos el ciudadano de Puerto Rico que un señor de Ohio o un señor de Massachusetts, ¿no? Es la situación. Entonces, tú conoces un poco la realidad de España y de Europa. ¿Qué ventajas aportaría si se diera el caso en 6 meses que cambiara el orden mundial? ¿Qué ventajas tendría el puertorriqueño de ser parte de un reino de España y parte de la Unión Europea? ¿Cómo veis a nivel práctico cómo mejoraría la forma de vida para los puertorriqueños? En primer lugar, tendría participación en su propio gobierno, porque realmente estaría con representación en el Congreso español y en el Senado, o sea, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y tendría poder sobre las leyes que le inciden, no como ahora que no tiene representación en el Congreso de Estados Unidos. En segundo lugar, bueno, ese es ese es el principal, como diría, derecho político. En primer lugar, debía haber dicho, yendo a los problemas estructurales, ya no tiene ese problema nacional, o sea, ya no hay una ambigüedad, o sea, porque ahora mismo los puertorriqueños viven bajo una tensión nacional con respecto a Estados Unidos, no es un asunto menor, o sea, es un asunto de todos los días de que ahora la gente vive con una paranoia, de que hay una invasión, de que, como si no fuera una invasión desde hace 122 años. De que están comprando casas, de que están sacando a la gente de sus casas, de que los están, o sea, por precios y mercados, de que puertorriqueños pues, se van a tener que ir. O sea, es un problema real la tensión nacional respecto a Estados Unidos. O sea, que eso también se aliviaría porque respecto a España no hay ese problema. Bien. Los españoles no se perciben como realmente como extranjeros en Puerto Rico, nunca se han percibido de esa manera. Entonces, en términos económicos, claro, en términos económicos las transiciones toman tiempo, pero además ya no habrían leyes de cabotaje como hay ahora, o sea que hay muchos incentivos y los discuto en el libro de los incentivos en referencia a Canarias, o sea, la comparación con Canarias, de que cómo el modelo de Canarias permite visualizar la relación de Puerto Rico dentro de España y dentro de Europa. Cierto, así es. En la Unión Europea y España, antes de ser Unión Europea, había un régimen especial con Canarias, un régimen fiscal especial con sus propios tributos, unos tributos más bajos, exento de pago de tributos. Era como un lugar donde se fomentaba o facilitaba el comercio y las inversiones de capital, pues por ser una zona insular, pues tenía más ventajas, como por ejemplo un canario para viajar a España casi no tiene coste el transporte, el impuesto, pues si el impuesto del valor añadido es el 21%, en Canarias es el 7%,
en fin, se crean incentivos, lógicamente, que serían extrapolables seguramente a un hipotético caso de Puerto Rico, parte de esta esfera española y europea. ¿Cómo son vuestras relaciones con el resto de ciudadanos de Hispanoamérica, con Cuba, con Centroamérica, con México? Es decir, vosotros, ¿cómo son vuestras relaciones con otros países del entorno? ¿Son Bueno, fructíferas? depende, porque en términos económicos, pues todo depende, es como decir, todo fluye por Estados Unidos, o sea, no es una relación individual. En términos, yo diría más bien cuando, por ejemplo, los hispanos en Estados Unidos, en relación a los no hispanos, pues, por ejemplo, un puertorriqueño para un no hispano es un hispano más como un cubano, un mexicano, o sea, no, un puertorriqueño en Estados Unidos no es un estadounidense, Correcto. es otro hispano más, Sí. en esa categoría. Legalmente tiene otras connotaciones por la ciudadanía, pero eso no tiene que ver con el hecho de cómo lo perciben y cómo se percibe así mismo, en el sentido de que pues, las relaciones más de decir vamos a decir, de identidad van a ser con otros hispanos, aunque las relaciones personales sean igualmente con cualquiera, con asiáticos o los anglos o lo que sea, o haya poco contacto con otros hispanos, realmente la relación, como decir, identitaria, pues es esa. Es Bien, un puertorriqueño, un hispano más. bien, En términos de relación, pues sí, hay amistades, hay no amistades, normal. bien, bien. Bueno, sí, lo que tú dices, o sea, hay una facilidad de trato que nosotros, en cuanto estamos media hora juntos, no nos sentimos diferentes. O sea, yo con algunos amigos comunes nos pasa, yo cuando he viajado a América, he estado 3 años pateando mucho aquello por motivos de trabajo, yo al poco rato me sentía un miembro más de ese espacio, de esa comunidad donde vivía. Creo que a la inversa pasa, sin perjuicio de que los lazos familiares, geográficos, siempre le tiran a uno, pero como comunidad humana, pues yo creo que nos es muy fácil sintonizar la misma onda en poco tiempo. Hay que decir también que, bueno, que hay presencia francesa, holandesa en algunas pequeñas islas de Caribe, de Pero Hispanoamérica. O sea, no, no hay relación. ya. ¿Cómo No, que pero no lo hay que quiero relación? decir es que ya hay presencia europea o hay presencia de Ah, otros ok. países Sí, pero es distinta en el sentido, vamos, porque, o sea, comparando lo que ofrece Puerto Rico, Europa, es distinto porque Puerto Rico, al ser un territorio hispanoamericano, sí. pues pertenece a toda una región, o sea que sería como decir no sé ni cómo describirlo, sería Sí, como sí. un ancla dentro de Sí, una región, porque no es lo mismo decir, pues las posiciones holandesas o francesas, pues son pequeños puntos que realmente no tienen una relación estrecha con los demás. correcto. Guyana Francesa realmente, por ejemplo, no tiene una relación, es como es una isla en medio de una jungla que no tiene una relación cultural fuerte, real. Por lo tanto, Correcto. Puerto Rico sería distinto. Puerto Rico reunificada con España le daría a España y a Europa un ancla fuerte dentro de la región, o sea, porque sería una población fuerte hispanoamericana, porque la población puertorriqueña no es, como decir, creo que son casi, bueno, tres algo en Puerto Rico y de descendencia puertorriqueña en Estados Unidos, algunos 5. Sí, Vamos a poner entre 8 y 9 millones de gente que se identifica como puertorriqueña. O sea, que no es una población menor y que tiene mucha influencia en la cultura, vamos a decir, la cultura popular hispanoamericana. bien. Por lo tanto, una reunificación de Puerto Rico con España sería un evento cultural y geopolítico muy significativo para España y para Europa. Está claro. Yo siempre digo que la comunidad hispana, de hispanos, más de 600 millones de personas, somos una superpotencia cultural, toques la música, toques el arte, toques la literatura. Políticamente no tenemos el peso que deberíamos tener y económicamente es obvio que no interesa a nadie, salvo a los propios hispanos, que haya una comunidad de 600 millones de personas, porque hoy en día Hispanoamérica era un poco el patio trasero de Estados Unidos. Hoy se la pugnan comercial y económicamente China, Rusia,
Estados Unidos, por supuesto, y antes Inglaterra. O sea, que tomar conciencia de 600 millones de personas que tengan pues, un espacio como hubo, un espacio de comercio, de intercambio, una moneda común, ¿no? Una divisa, que fue la más fuerte en su día, el Real de 8. Por ejemplo, pensemos a nivel de educación, universitarios, que pudiesen fluir en cualquier país de Hispanoamérica, cualquier título universitario fuera reconocido, porque al fin y al cabo tenemos las mismas bases culturales, idiomáticas. Si se diesen pasos en eso, fíjate tú, qué revulsivo económico y comercial que ya fuimos, volveríamos a tener. Hablemos del futuro. Bueno, Yo veo que se dan pasos en el sentido de que obviamente lentos, porque no son una cosa evidente, pero por ejemplo cuando uno ve las estructuras iberoamericanas, con todo su, ¿cómo se dice? Eh, defectos. en las sombras que están, porque no tienen una presencia fuerte, pero existen. Hay unos intercambios que existen de comunicaciones institucionales que uno no está viendo, pero que están ahí. O sea, que hay gente que las ve, hay gente que las está. Hay unos proyectos, Sí. por ejemplo, en Hispanoamérica hay muchos proyectos de integración que tal vez no tienen, no se identifican, por ejemplo, como que la Unión Europea, pero están ahí, por ejemplo, la comunidad andina y todos esos proyectos de integración, pues la Sí. gente de esas regiones pueden viajar. Mercosur, sí, sí, hay Tienen algunos. muchas facilidades de viajes y de trabajo que bueno, yo como puertorriqueño no voy a tener allí, pero que de cierta manera es casi lo mismo como las que yo tengo con viajar a Estados Unidos, porque entre ellos básicamente es lo mismo. O sea que hay muchas cosas que ya están en funciones que tal vez uno no están viendo porque no tiene el nombre glamoroso de la Unión Europea Sí. y no tiene una imagen fuerte, pero hay algo más allá de un Sí, sí. deseo. Sí, sí, sí. Sí, hay unos pasos iniciales. Bueno, tú el futuro, vamos a ver, ahora mismo cómo se siente, ¿hay algún resurgimiento, hay alguna inquietud sobre esa idea de reunificación con España y Europa? ¿Esto tú ves que está creciendo o no crece o es algo que empieza a surgir? Sí, se ha visto como que la gente lo va conociendo un poco más. En Puerto Rico no era un tema que se discutía, ahora como que, por ejemplo, tiene una leve presencia en temática. No es una presencia mediática, es temática. O Bueno, sea, como que bueno, mediática, pues sí, cuando visitó el rey, pues los del movimiento de reunificación, es que nunca me sé los nombres, el movimiento de reunificación Puerto Rico-España creo que se llama. Se reunieron y pusieron unas pancartas, bienvenido al rey, algo así. Y pues entonces se comentó en televisión sí, lo de la sí, reunificación de Puerto Rico a España y pues claro, lo trataron como un tema como que no sabían ni cómo tratarlo porque es tan nuevo, tan claro, inusual que claro. o sea, no se fueron ni a profundo ni fue como que perplejos, se diría. Eh, pero la visita del rey sí despertó, ¿cómo decir? Hay un evidente cambio en los grupos anexionistas respecto a España. Eso sí fue evidente. Por ejemplo, el alcalde de San Juan, que es anexionista en estos momentos, la historia oficial que yo sé, no sé si la historia real, pero el alcalde se encontró con el rey en España durante una reunión de alcaldes iberoamericanos, algo así. Sí, Y invitó al rey por los 500 años de San Juan, que no se pudieron celebrar el año pasado por todo el COVID, etc. sí, O sea que vemos ahí también la institución iberoamericana que tiene como un engranaje diplomático que tiene sus funciones. Pues el rey aceptó, vino, pero el día que venía el rey, el día que llegaba el rey, mutilaron, o sea, ¿cómo se dice? Lo destruyeron, ¿no? Derribaron De- la, derribaron la el estatua, ¿no? De monumento a Juan Ponce de León, Juan primer Ponce de León, sí, conquistador y primer gobernador de Puerto Rico. sí, Entonces, pues la reacción del gobierno
y de la alcaldía, que ambos son anexionistas, o sea, pro la unión con Estados Unidos, fue inmediatamente levantar la estatua. La estatua ya estaba levantada antes de que aterrizara el avión del rey. Entonces, todo lo que decían, el recibimiento, todo el lenguaje, todo el discurso era pro-hispanista, era pro-España, era pro-monárquico, inclusive se podría decir, viva el rey, inclusive Sí, de, sí. Aquí fue muy seguido, también se vio lo que tú dices, ese gesto de elegancia y de categoría política, porque al margen de ideas y proyectos, la historia es la historia, la huella histórica está ahí. Es verdad que hay movimientos muy organizados y muy bien financiados para borrar la huella histórica, porque al final, ya sabes lo que dijo George Orwell, ¿no? Quien maneja el pasado, maneja el futuro. O sea, una manera de hacer futuro es tergiversando y manipulando el pasado, y quien maneja el presente maneja el pasado, ¿no? O sea, eso parece que en política se tiene claro, pero la reacción del gobernador o el alcalde pues fueron las correctas. Aquí tenemos monumentos a personas que fueron enemigas de España. Por ejemplo, las emancipaciones Bolívar, San Martín, los tenemos, nadie se mete con ellos, nadie los toca y fuimos enemigos, ¿no? Fuimos enemigos en algún momento, pero es una huella histórica que el pueblo tiene que conocer. Es preocupante que te quieran ocultar la historia o manipularla, porque quien te quiere manipular eso está dispuesto a manipular cualquier cosa, a ocultar la verdad y a engañarte como sea, ¿no? A mí me parece que los pueblos maduros tienen que saber su realidad. El futuro, José Ángel. en cuanto, pues sí, volviendo, pues hay gente que interpreta ese cambio de parte de los anexionistas como una señal de que se han dado cuenta de que como no hay ningún futuro en ser parte de Estados Unidos y hay un terror hacia la independencia que infundado o fundado, pues bueno, fundado por lo menos en imagen la tiene, con todo el caos tradicional de las repúblicas hispanoamericanas, pues hay un medio de la independencia. Pues Sí. entonces, ¿cuál es la opción? ¿Seguir como estamos? Pues entonces, si los anexionistas no quieren, obviamente, seguir como están, porque saben que lo que ya está es absurdo, es una colonia absurda, pues la única opción que les quedaría sería la reunificación, porque entonces tienen los mismos ventajas que tendrían con la estadidad, pero aún más. ¿Por qué? Porque tendrían más representación política dentro de España que como Estado. Cierto. Se acabaría el problema cultural, el problema nacional cultural se acabaría. Y económicamente, pues no hay, ¿sabes? Hay una pertenencia a un mercado, el mercado de la Unión Europea, una pertenencia al mercado español y unas ventajas que la estadidad no ofrece, porque la estadidad no ofrece las ventajas económicas que ofrece el sistema jurídico español en términos de la condición insular, ofrece las ventajas que estamos hablando, y eso no lo ofrece el sistema de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no ofrece ninguna ventaja a Hawái o a Alaska por estar separada, ninguna. Correcto. Por lo tanto, Estados Unidos no ofrece nada a Puerto Rico como Estado, absolutamente nada, no cambia nada, Correcto. que tendríamos representación en el Congreso. Pero en términos económicos, no hay nada real que mejore la condición actual. Correcto. Allí, ¿cómo están las fuerzas de equilibradas? Es decir, los anexionistas y los que quieren mantener otro estatus. ¿Eso cómo está? ¿Está repartido al 50%? ¿O eso, cómo es el equilibrio? Es muy difícil porque por los plebiscitos, pues, en los últimos plebiscitos supuestamente la estadidad ha sacado creo que 51%, pero entonces, ¿qué por ciento de la población votó? O sea que cuando uno ve, realmente no hay ninguna mayoría que apoye el anexionismo. O sea, hubo una mayoría de los que votaron en esos plebiscitos, o como se maneje, interpreten los plebiscitos. Entonces todavía hay un grupo grande de los que quieren mantener el status quo, pero entonces hay otro grupo que no sabe lo que quiere Ya, y hay una minoría independentista que fluctúa. Uno nunca sabe cuántos son realmente independentistas. correcto. Eh, pero es bien difícil. Yo podría ser un tercio anexionista, un tercio status quo, un tercio que no sabe y flotando más o Correcto. menos. Y entre independentistas tal vez entre un 5 o 10%.
sea que más o menos eso, Esos son los equilibrios. no hay muchas, o sea, es que todo fluctúa. Correcto. Entonces, según algunas encuestas, gente que apoyaría una reunificación con España podría llegar hasta el 15 o 16%, según algunas encuestas. Yo no sé de dónde surgieron, no sé la validez. Sí, sí, sí. Pero no sería sorprendente en el sentido de que, o sea, no hay razón de por qué no. La razón principal de por qué no es porque no hay familiaridad con el concepto. Porque también hay que acordarse que estamos en un concepto americano, o sea, en el sentido de que hubo una independencia y que desde hace 200 años lo que se visualiza en América son estados independientes, no estados parte de España, o sea, no provincias españolas. Por lo tanto, realmente es un concepto que rompe mucho con el paradigma de 200 años, o sea, Sí, que se ve como algo raro, o sea, hay que entender, no, o sí, sea, sí, tampoco sí, se puede lógico. juzgar, tampoco se Sí, puede juzgar a la gente como que no tienen lealtad a sí mismo como hispanos, no tienen lealtad a su historia, o están engañados. Tampoco es todo eso, también es que hay un discurso histórico de independencia de América, separación respecto a Europa, que se está rompiendo, o sea, que se está introduciendo una idea que rompe ese paradigma. ahí, José Ángel, fíjate que aquí en Portugal, que es una nación vieja, histórica, como España, había encuestas no muy lejanas que había un 30% de portugueses que eran partidarios de unirse con España, o sea, crear una única nación. Bueno, de hecho, a nivel europeo, pues siempre hay alguna posición común, España y Portugal, y, y ha sido un poco la propia lógica, la propia evolución de la historia. Decían, bueno, vamos a unirnos con un 30% de portugueses, que es una nación vieja, con personalidad soberana. O sea, que eso puede surgir. Y ahora vamos a hablar del futuro, es decir, evidentemente esto es una idea que tiene que germinar, la de la unificación, que tiene que surgir cambios en el orden mundial, que pueden surgir. Estamos viendo esa pugna Oriente con Estados Unidos, China, los reequilibrios políticos de hoy en día, la reaparición de Europa en un conflicto aquí que tenemos en nuestro propio continente, que no es lo mismo hablar de una guerra de lejos que una guerra cuando está cerca. ¿Cómo ves el futuro? Es decir, a corto plazo no, pero ¿qué podría pasar o cuándo podría pasar estos cambios para que Puerto Rico se plantee, pues eso, formar una comunidad hispánica con España, dentro de Europa o con otras naciones? ¿Tú eso lo ves factible a medio y largo plazo, a corto? A corto es obvio que parece un sueño, pero a medio y largo plazo. Sí, yo diría que todo depende como los grupos, tanto los del Estado Libre Asociado, o sea, los que quieren mantener el status quo y los anexionistas, como empiezan a ver la idea reunificacionista. Eso en términos locales. Si empiezan a ver la idea reunificacionista y les empieza a gustar la idea y ven que es una opción lógica porque la estadidad no viene por ningún lado, o hay un cambio súbito en Estados Unidos, porque Estados Unidos ahora mismo podría entrar en una etapa inestable y venir un gobierno con una guerra civil o un gobierno de ultraderecha, pues eso cambiaría las cosas porque entonces posiblemente quieran deshacerse de Puerto Rico o traigan unas imposiciones que se conviertan intolerables y llevan a buscar un cambio político. O sea que en ese aspecto, pues Estados Unidos es una incógnita ahora mismo hacia dónde va. Hispanoamérica parece que está entrando en otra etapa de izquierda como así media moderada, quizá, no se sabe nunca, con el chileno ahora y con Argentina tampoco se sabe nunca, tal vez vuelve Lula a Brasil, o sea que tal vez venga otra etapa de izquierda moderada que busque integración interamericana, pero que no quiera interactuar con España, porque ya es como que decir la consigna por alguna razón, aunque Sí. económicamente no puedan evitarlo. Y pues quizás lo pragmático, como de todo modo no pueden evitarlo, pues sea que sigan y sigan integrándose con España sin poder evitarlo, especialmente porque también más que con el peso de la Unión Europea no pueden evitarlo. O sea, pero posiblemente venga una época de discurso anti-español, como la que ha habido en México, pero a la misma vez como después viene otro y otro presidente, pues cambia, o sea que, pero bueno,
volviendo al tema geopolítico, tal vez sí se da cuenta, por ejemplo, Venezuela, que el único apoyo que va a tener para su reclamo de la Guyana Esequiba sería solamente entre los países hispanohablantes, no en el invento de ellos, Latinoamérica y el Caribe. Los países del Caribe no van a apoyar eso, por lo tanto, ¿para qué los metes en un suceso? Los Ya. únicos que te van a apoyar son los países que hablan español, porque ni siquiera Brasil se sabe muy bien si va a apoyar a Venezuela en eso. Argentina, las Malvinas, ¿quién realmente los va a apoyar? Los que hablan español. Claro, claro. España, Así, Gibraltar. Cuando se sí, den cuenta que geopolíticamente solamente entre sí se pueden apoyar geopolítica en vez de estar buscando apoyos que no van a recibir ni en Europa ni en el concepto de Latinoamérica y el Caribe, pues entonces tal vez así empiecen a progresar en una unión hispana, por lo menos diplomática. Cuando se den cuenta de que parece que es que están, es que yo no sé, es que es sorprendente, como siempre están buscando meter a gente que no cabe. O sea, el Caribe en inglés lo están tratando de meter en Latinoamérica y el Caribe, pero eso no va a funcionar, eso no va para ningún lado, eso no es real. claro, Eso es una claro, melcocha. Entonces, la Europa misma es una melcocha, claro. tratando de meter al este de Europa con el occidente de Europa en toda una fantasía, porque también la Unión Europea hay que ver que es media fantasiosa. O sea, la Unión Europea no trajo ninguna paz a Europa. La paz a Europa la trajo que Estados Unidos y la Unión Soviética impusieron la paz y si se iban a guerra destruían todo. Y eso permitió el desarrollo de la Unión Europea, que estaba ocupada militarmente por Estados Unidos. Porque también la Ujú. Unión Europea, pues sí es muy buena, pero tampoco, o sea, como hispanistas también hay que ser críticos con la Unión Europea. O sea, Sí, 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 una sí. fantasía también, como que eso no es lo que dicen que es. O sea, No, tampoco. bueno, yo pienso que el mundo futuro hay que construirlo desde la realidad que tenemos hoy. O sea, vosotros decíais aquí en vuestra introducción a tu libro, que lo recuerdo el nombre, Reunificación Puerto Rico con España, Manifiesto Político, que no se trata de retornar al 1898, porque eso es imposible echar marcha atrás. Es con la realidad que tenemos hoy hacia el futuro. Europa hoy tiene, para los ciudadanos europeos, tiene unas ventajas obvias, pero además somos 27 países con 24 idiomas diferentes o 23. Fíjate tú la dificultad que existe eso solamente para hacer una ley, ¿no? Un artículo de una ley. Y figúrate qué ventaja tendríamos los hispanos para hacer, por ejemplo, leyes, a diferencia de la Unión Europea, que no solo es el idioma, sino la cultura legal y jurídica y política que hay detrás. Pero partiendo de esta En ese base, aspecto, hay que construir otras bases más fuertes y bueno, en ese otras. aspecto están trabajando el Parlamento Global Hispano, que yo participé en una reunión, pero no he podido participar de nuevo. Y pues tienen una idea de ciudadanos hispanos de todo el mundo, pues intercambiando de forma parlamentaria. Pues tienen una idea, realmente no sé cómo funcionaría, ni sé qué proyectos se llevarían a la práctica a menos de que sean todos, o sea, a menos aprovechar las nuevas tecnologías y que fueran, pues como decir, construir un estado, ¿cómo se diría? Un criptoestado, Sí, 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 un un estado estado virtual, cibernético, ¿no? un Un estado estado virtual. virtual y buscando ventajas globales de viaje, tal vez, o sea, ir trabajando, pues me parece muy buena idea, habría que ver, históricamente sería un desarrollo pues novedoso, porque sería, pues como decir, el primer estado global virtual, Sí, restaurando una nación que existe, pero está separada políticamente, pues sería algo muy interesante cómo funciona, si funciona y cómo funciona, y tal vez podría desarrollarse en unos años, hay que ver cómo. Pero sí, existe, eso es un desarrollo global que hay que ver. La nueva tecnología pues, ha cambiado totalmente. Esta reunión misma es por las nuevas tecnologías, sí, para sí, esta entrevista. sí, Por sí. lo tanto, pues la historia tiene nuevas herramientas que hay que aprender a usar. Yo lo que diría es que la hispanidad tiene que. A mí yo lo que estoy tratando de entender, como decía, los proyectos nuevos de investigación literaria, a mí lo que me gustaría entender es qué pasó. O sea, cómo el mayor imperio del mundo pasa de ser el mayor imperio del mundo, no a que deja de ser un imperio, porque eso le pasa a cualquiera. ¿Cómo llega a ser un imperio? ¿Cómo llega a ser una región que consume la historia que otros escriben sobre sí misma? O sea, la Ya, hispanidad cierto, cierto. consume la historia de España que escriben en Inglaterra y Francia y Estados Unidos, básicamente. Y todo lo que han dicho de España, pues es la realidad, lo que asumió la escuela histórica académica de los países hispanos.
¿cómo eso es lo que a mí me gustaría entender? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que una cultura dominante pasara a ser una cultura subordinada de una manera tan espantosa? O sea, porque es un escándalo histórico. O sea, Sí, sí, lo que ha hecho la hispanidad en términos de abandonar el discurso sobre sí misma y asumir discursos cierto. extranjeros sobre sí misma. Y eso a mí es como que el gran interés que yo tengo es saber qué pasó, porque... Sí, sí, sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver. En el arte de la propaganda no hemos sido buenos. O sea, nosotros, fíjate, para desvirtuar la leyenda negra, los ataques falsos de la historia, España se limitó a hacer el archivo de Indias, donde está todo documentado, donde hay documentación absolutamente de todo y para desmentir cualquier falsedad, pero nos dedicamos a archivarlo y no a exponerlo, no a airearlo. Por eso, Es, ¿no? Por ejemplo, a mí, por ejemplo, algo que también me escandaliza, de lo que no tienes idea de lo que me escandaliza, Gómez Pereira. Gómez sí, Pereira, el filósofo más importante de Europa del siglo XVI. Con sí, Gómez Pereira, eh, René Descartes plagió a Gómez Pereira descaradamente. sí, Hasta Voltaire lo reconoció. sí. ¿Sabes cuándo se publicó por primera vez Gómez Pereira en español? El No, año no, 2000. sí, sí, El año 2000, hace 22 años, se publicó la obra de Gómez Pereira en español, después de 500, hace 500 años, cuando es una sí. obra central, no solamente a la filosofía española, sino a la filosofía europea. Y ese es el gran problema. Hay un problema de exposición y de producción, que es real. O sea, hay algo en la hispanidad que no es productivo en el sentido de su ideología y de exposición de su intelectualidad. Sí, Hay sí. como hay algo antiintelectual en la exposición intelectual y en la proyección eh, masiva. Ha habido poco esfuerzo en defender la imagen, o sea, en defender tu identidad. Se ha pensado que eso era una labor, pues no innoble, pero ineficaz, cosa que ha sido todo lo contrario, y no hemos conocido las técnicas del marketing, que los anglosajones las dominan mejor. Yo creo que está cambiando eso, porque y además Sí, hay una reacción de abajo arriba de la sociedad, de la persona como tú, inquieta, o el que quiere leer, estudiar, investigar, que reacciona y se encuentra, porque eso está ahí a la vista de todos, se encuentra multitud de documentos, instrumentos, relatos, verdades que se tratan de tapar, ¿no? Y bueno, pues uno ha pensado siempre que la verdad se impone sola y no es verdad. La verdad pues hay que defenderla. Bueno, pues a veces quien dice 1000 veces una mentira, muchos acaban creyendo que es verdad decir 1000 veces mira, una mentira. Aquí hemos pensado que una mentira será siempre una mentira, mira pero, esta pero anécdota como ilustra el problema. Cuando yo estaba estudiando arquitectura, eh, sería como 1989, había un libro, era un libro en inglés muy voluminoso, muy famoso de historia de la arquitectura. Pues en la entrada de la arquitectura española decía que la Plaza Mayor de Madrid era una copia de la Plaza de Vosges ¿cómo se pronuncia? Les Vosges, sí, sí. en, en París, porque Felipe IV sentía envidia de Enrique, yo no sé quién. Eh, A mí me pareció me intrigó eso, porque, o sea, no solamente el dato, porque no sabía por qué decía eso, cómo sabía que era envidia, no estuvo muy raro, era sí, algo sí, muy sí, fuera de lugar, en un texto histórico. Pero ¿qué pasa? Cuando me pongo a averiguar, la Plaza Mayor de Madrid es anterior, claro, a que se cierto, construye en cierto, París. Por lo cierto, tanto, en un texto de historia del arte, de historia de la arquitectura, un mensaje claro antiespañol, una falacia antiespañola de la nada, o sea, porque ¿por qué eso estaba allí? ¿Cuál es la necesidad de inventarse un dato, una falsedad histórica y atacar la capacidad creativa española? ¿Por qué? Es que es una cosa increíble como hay dardos por todas partes que no tienen cierto, razón de existir. cierto. No nos hemos dedicado, a ti que te gusta la pintura, pues mira, en el siglo XVI, XVII, los grandes pintores de Europa, Tiziano, el Greco, trabajaban para la corte española,
venían a pintar a España. Posiblemente tengamos las mejores pinacotecas del mundo, porque los reyes fueron grandes defensores y coleccionistas de pintura. Estoy leyendo un libro de juderías, pues bueno, los siglos XVI, XVII, la influencia de la literatura española, de Cervantes, de Lope de Vega, donde se representaban las obras de Lope de Vega más que en España, Calderón de la Barca. Las cortes europeas hablaban español, era el idioma franco, el idioma internacional. Pero bueno, el mundo cambia y en un momento dado, pues tu protagonismo se pierde y lo adquieren otros, ¿no? Y yo creo que eso va a pasar y está pasando ahora mismo con Estados Unidos y China, ¿no? No, Y habrá reubicación de muchas claramente cosas. Estados Unidos pues está en una decadencia absoluta. O sea, yo no veo ningún cambio creativo en los últimos 30 años realmente. Me acuerdo claramente cuando yo estaba en la universidad, cuando cayó la Unión Soviética. Después de eso no ha habido, cuando uno ve, por ejemplo, en términos de la cultura popular musical que Estados Unidos domina tanto, no había nada nuevo, todo es como una repetición. Lo nuevo es que el reggaetón puertorriqueño, que es una aberración cultural, pero demuestra Sí, el sí. grado de absoluto nulidad, yo diría que es el punto más bajo de la cultura de Estados Unidos, que sea completamente, como decir, arrodillado a lo que es realmente pues, Sí. una música, ni música, después yo no sé ni cómo clasificarlo, del arrabal puertorriqueño, pues muy curioso como dato. O sea, yo inclusive he pensado que es curioso el modernismo, por ejemplo, el Dada, que es la nada, exaltar la nada, o Picasso, exaltar el infantilismo y la barbaridad en el arte. Pues está muy bien. Ahora los artistas reggaetoneros que son nada, pues están exaltados en la música ha llegado al punto en que llegó la pintura hace 100 años, por la nada. Y bueno, igual Sí, que no sí, me gusta cierto, el modernismo, no me gusta el reggaetón, pero es un fenómeno cierto. cultural que se observa como la nulidad cultural y como la nada, es lo que vende y lo que la gente Claro. consume y lo que la gente exalta. Es muy interesante. Sí, yo estoy de acuerdo. Estados Unidos tiene principios del siglo XX, mediados del siglo XX, una gran fuerza creativa, intelectual, a todos los niveles. Era una fábrica del mundo. Hoy no es la fábrica del mundo. Aquí contaban hace poco que aún los principales puertos de España llegaban como 20 barcos, te estoy hablando hace 40 años, de Estados Unidos con productos industriales. Ahora llega uno y llegan el doble vamos, llegan 30 o 40 barcos de China, ¿no? Y de Oriente. De Oriente. Y eso significa que, bueno, que el poder económico está girando el eje. Y Sí, lo yo soy, interesante de China es pues, que tiene una mentalidad de colmena pues, muy distinta y pues sería interesante, pues, claro, estamos en una época de transformación tecnológica y pues sería interesante ver si se desarrolla, pues la realidad es que podemos desarrollar inclusive distintas especies porque o nos vamos a ir mezclando o nos vamos a separar, porque no necesariamente, porque la gente presenta una armonía global bajo la tutela de los valores supuestos de Occidente, que son realmente los valores de la anglosfera, no valores de Occidente, porque ellos se han apropiado del término occidental, igual que se apropiaron del término de América, igual que han impuesto la barbaridad de latino como si significara otra cosa que no fuera romano, igual que pues todas esas cosas pues se ha impuesto también el paradigma de que de que ese paradigma de unión global se va a sí, dar, pero China sí, sí. presenta otro paradigma, o sea que tal vez China pues se convierte en una cultura distinta, tipo, no sé, un tipo colmena con tanta tecnología nueva que se va a poder conectar las mentes, pues quién sabe qué pase, porque obviamente puede pasar acá igual porque tampoco está muy inmune, pero hay una Ya, cultura más individualista, sí, Occidente, el mundo hispano, pues más individualista, más anticolmena. sí. Pues Ahí sería, hay un choque civilizatorio porque efectivamente el ser oriental prevalece o prima lo colectivo, a lo individual. Nosotros tenemos más sentido individual, más parte espiritual, yo diría, y mira, hace 30, 40 años nadie podía pensar que países como Malasia, como Singapur, como incluso Vietnam,
China fueran potencias industriales, tuviesen un cambio tremendo a nivel económico, y yo soy optimista con el futuro, porque ese cambio se puede producir en Hispanoamérica. No, Ahora por mismo en eso Europa... en ese aspecto también hay que ver con México, Argentina, Chile, pues no, son países con una economía muy fuerte y bastante desarrollados, o sea, tampoco hay que pretender que son todos, que hay que la hispanidad es como que está en una situación de atraso cuando no es real, o sea, porque cuando uno observa lo que es México, pues uno ve una sociedad muy Sí. avanzada tecnológicamente y con una ciudad muy desarrollada, tendrá sus zonas pues peores y mejores, pero un Y país podrá ser mejor, y podría ser mejor, porque, vamos a ver, sí, pero, Europa somos o sea, 500 sí, millones pero de que en el habitantes. sentido de lo que es, Y yo pienso sí, que ahora mismo los recursos minerales, los recursos materiales, el gas, el petróleo, el litio, donde el 80% del litio mundial está entre Chile, Argentina y Bolivia, hay ahí el verdadero oro del siglo XXI. Es decir, si estos países toman conciencia y actúan con inteligencia, van a alcanzar, pues porque está girando el mundo. Aquí hay 500 millones de personas en Europa, 500 millones de personas más de una población envejecida. Demográficamente América es mucho más joven que Europa, y ahí puede haber un encaje, ¿no? O debe haber un encaje, porque ya no puedes mirar a unos vecinos que, bueno, que no te fías, y tienes que mirar a otros vecinos que son Occidente, que son valores culturales y filosóficos y políticos idénticos o similares. Y esto es como un puzzle. El puzzle, una pieza tiene que encajar con otra. Y la pieza que encaja América con Europa es España, la que encaja Estados Unidos con América y con Europa es Puerto Rico y otros países de Centroamérica. O sea que no podemos hacer el puzzle encajando piezas que no casan. Las piezas que casan somos nosotros. Eh, y, y yo, bueno, quiero ver o pensar que habrá un futuro seguro donde geoestratégicamente cambien las cosas. Como dice Marcelo Gullo, una ventana de oportunidad. Hay momentos en que las cosas cambian sin darnos cuenta o sin yo creo haberlo que planeado. las ventanas siempre están abiertas, pero lo que pasa es que hay que aprovecharse y yo creo que pues, Claro, en claro, hay que Panamá, trabajar para ello. América, igual que en España, pues hubo una decadencia mental que yo diría que fue realmente luego de la independencia, que ya se veía en el siglo XVIII, porque, bueno, por ejemplo, no sé si el chileno, ¿cómo se llamaba? El padre Molina, ¿has escuchado de él? Ah, sí, Tenía una sí, teoría biológica muy interesante y sí, también a Sarra, un español que descubrió realmente antes que Darwin, no la evolución, sí, el sí, mecanismo de la idea sí. ¿cómo se llama eso? La idea de la De la mutación, relación de las especies, ¿no? De las especies. de la herencia de una mutación en vez de como una adaptación. Él refutó a Correcto. Buffon, un naturista. Bueno, la cosa es que cuando tú lees los escritos de ellos, ellos siendo personas que tenían un contacto directo que eran libros de referencia para los Sí, eruditos que escribían en cierto, Europa, hacían cierto. siempre comentarios como que, ay, que los españoles son un desastre, en España no se puede hacer ciencia, que esto, una negatividad hacia España y hacia... Eran Sí, sí, científicos exitosos y de todos modos sentían que eran parte de una sociedad y una civilización fracasada. Eso es lo que uno lee por aquí y por allá. sí. Por ejemplo, ¿has escuchado cómo que se llama esta filósofa muy famosa ahora? Oliva, de Nantes, Sabuco, Ujú, no sé. Olivia Sabuco, Sí, sí, del sí, siglo XVI, siglo XVI. sí. Olivia, sí. Olivia Sabuco de Bueno, Nantes, una yo- escritora española. Pues sí, alguien, no me acuerdo qué escritor, escribió en el principio del siglo XVIII, o sea, ya con el Borbón en el trono, eh, 1717 por ahí escribió, editó su texto de Olivia, la filósofa, y
Y parte de lo que escribí es, edito este texto también para demostrar que hay filosofía en España. O sea que, ¿cómo es posible que hubiese esta percepción que no había filosofía en España en Claro. 1717? O sea, tanta negatividad, eso es algo muy llamativo. O sea, es como que la cultura Claro, o sea que tú eres un gran imperio por casualidad, o sea, no tienes ciencia, no tienes política, no tienes Sí, eso literatura y tú dominas lo dice medio mucho, mundo durante 300 años ¿cómo que se porque llama todos ella? eran tontos. Sí, ¿Cómo se llama ella? Rocabarea, dice así, eso mucho. Elvira Rocabalea, sí. Elvira De, Roca. de- de que parece como que surgió todo de la nada del aire porque no había nada, y no hay nada que contar y todo, eso pasó y está ahí, y hay hispanos en Exactamente. ambos lados, pero como que no había nada de aquí. Exactamente. Bueno, eso es fácil de rebatir, ¿no? Yo sobre eso, o sea, que es un tema como hispanista que soy, que me dispongo a discutir con cualquiera. La navegación, pues se llega con unas cascarones de madera. La navegación era toda de costa, ¿no? Era, todos los barcos no se alejaban mucho de la costa, no se adentraban en el mar porque no eran barcos seguros ni sabían dónde iban a parar. El hecho de que se navegase alejado de la costa, se atravesase el océano Atlántico, se conociesen los vientos alisios, que son los que hoy se utilizan para la navegación aérea, pues eso lo tenía que hacer una potencia de entonces, del siglo XV, estamos hablando, y eso era España y Portugal. Igual que las traducciones de las lenguas, la Escuela de Salamanca, la Universidad de Salamanca, todos los profesores utilizaban como mínimo 3 idiomas: latín, griego, español y muchos idiomas árabes. Por eso se hacen las gramáticas y filologías Náhuatl, Otomí en América antes que la gramática inglesa y la alemana, porque eran filólogos mucho más avanzados en España que los que hubiera en Europa, como la navegación, como la pintura, como te puedo hablar el arte de la guerra. Pues bueno, el arte de la guerra también exige la ingeniería. Aquí se han producido fenómenos catastróficos naturales en América y los edificios que aguantan son las catedrales y son las universidades, son los edificios creados en el siglo XV y XVI. O sea que había también en la arquitectura y en la ingeniería pues, personas que tenían unos Bueno, grandes conocimientos. máquina de vapor, equipo de bucear. Por ejemplo, luego es verdad que, como decía alguien, ¿no? Dice, bueno, la penicilina la descubrió Fleming, ¿no? En el siglo XX. Eso no quiere decir que en el siglo XIX no hubiese científicos, en el siglo XVIII no hubiese otros científicos que Bueno, llevaron a eso, ¿no? la penicilina la descubrió mucha gente, inclusive un costarricense, pero todo es como que quién fue, pues no se sabe realmente porque llevaban años cada cual trabajando. Es Correcto, como, correcto, sí, la misma máquina de vapor, pues sí, en España inventaron una máquina de vapor muchos claro. años que en otros sitios, pero eventualmente pues en Inglaterra pues inventaron algo basado en eso porque obviamente ya se estaba conociendo y la perfeccionaron y como necesariamente ellos no sabían nada de la máquina española porque no Claro, necesariamente lo sabían. claro, claro. Pues en su historia el primer patente fue ese, pero fue que 100 y pico de años después de la española, pues. Pero la realidad es que pues, muchas veces pues, las cosas se van inventando por ahí y por allá, pero en otros casos hay plagios obvios y intentos de tergiversación histórica, como el Exacto. caso de Gómez Pereira que mencioné, de cómo la Academia Francesa ha buscado desprestigiarlo para eh, que Sí, sí, su sí, sí. escuela Sí, nacional basada en Descartes pues, parezca como la original, cuando no es real. O sea que, y eso es constatable. O el que mencioné de la Plaza Mayor, como en un libro hay una mentira crasa de que tergiversa la por, historia. Eso sí también ocurre. por ejemplo, hay algo de xenofobia ahí, ¿no? De otros países europeos, que todos los logros y méritos son míos y todo lo del vecino es degradante, es un demérito. Hay bastante xenofobia. Y en Europa sí que hay bastantes, entre naciones ha habido bastante xenofobia, ¿no? Nuestro pasado histórico ha Como sido así, ¿no? la pseudociencia de la degeneración de las especies promovida por la ilustración francesa, el racismo de la ilustración alemana o inglesa, por ejemplo David Hume, que es muy buen filósofo, pues expresó, tengo entendido que expresó bastantes racismo, y Kant y otros filósofos alemanes de la Sí, sí. ilustración tenían mucha xenofobia y racismo, pero entonces
la situación racista hispanoamericana, que es que yo diría el problema cultural mayor, esa falta de real unidad, o sea, esa percepción de que hay unas bases, de que hay unas clases raciales establecidas de real, y eso se le achaca a España cuando realmente son conceptos del norte de Europa, de Francia. O sea que hay un problema en Hispanoamérica de pensar que la situación estructural racista es un problema cultural español, hispano, cuando es un problema cultural de la influencia francesa, inglesa y alemana. Ahí solo tienes que ver dónde está el mestizaje. El mestizaje es un legado propio de la hispanidad, porque los ingleses no hay mestizaje en la India ni en Pakistán, ni hay mestizaje de Francia en Haití o en sus colonias en Argelia. Es decir, el mestizaje en España es innato desde los primeros, desde los albores de los contactos con América, y tiene una razón muy sencilla, porque para los reyes españoles, la reina Isabel, la católica, los sucesores, lo importante no era la raza, lo importante era la fe, la religión. O sea, el hecho de que el indígena nativo fuese cristiano era lo más importante, que si, y de hecho en nuestra aristocracia, en nuestros archivos nobiliarios, existen cantidad de títulos nobiliarios de indígenas. Montezuma, los descendientes de Montezuma son el duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, nuestra policía rural. Y tú no, en el archivo nobiliario inglés no hay un solo lord que no sea inglés, nacido en Inglaterra. Cosa que España, pues si tú vas al Palacio Real, verás a Atahualpa y verás a Montezuma como reyes que están en la fachada del Palacio Real de Madrid, de los cuales la corona española se consideraba heredera. Es todo, como tú dices, una gran falsedad, una propaganda pura y dura que se desmonta solamente viendo hechos. Hay una realidad, pues obviamente sí. Sí, no es hay una conquista española de unas poblaciones. Hay la casualidad histórica de que hay una distinción fisiológica evidente que permite saber de dónde vino quién y quién es padre de quién. Y si una persona tiene ambos padres el ADN, sí. Pues se trae también esclavos africanos, pues hay un elemento que pues en Hispanoamérica hay 3 grupos raciales básicos, algunos más separados que otros, otros más mixtos. O sea, hay una mezcla basada en esos 3 puntos, pero hay una mezcla. Pero ¿qué pasa? Hay una casualidad histórica de que hay un grupo dominante, que es el español, de que es la cultura dominante, de que se puede saber quién es más español que quién. Sí, sí, sí. El ADN. Y es una realidad de que va a haber un prestigio social asociado a la ascendencia española, porque es una realidad histórica de que hubo una conquista y de que hubo una imposición cultural y una transformación basada en un modelo español, y que es la cultura dominante y siempre lo va a ser, porque es que esa es la estructura, no se puede cambiar la estructura a menos de que haya unos genocidios y unas masacres y unas revoluciones, que en la fantasía de muchos habrá, pero... Pero José Ángel, vamos a reflexionar sobre eso del genocidio. Unos señores con arcabuces y con espadas dominan un continente 22 millones de kilómetros cuadrados, que puede ser 4 veces Europa. Y Estados Unidos no dominó el Vietnam con aviones supersónicos, con tanques, con barcos. No dominaron Afganistán 27 países con satélites, con drones, con aviones supersónicos. Rusia no se hace con el dominio territorial de Ucrania, con todo el armamento moderno de hoy en día. Y sin embargo, 500 señores con unas espadas y con unos arcabuces dominan un continente 24 veces una confederación. España. Yo creo que el gran error de histórico de cómo se presenta el Imperio Español es no enfatizar que era una confederación entre españoles e indígenas, porque entonces esa es la clave. Porque también esa es la clave. En Puerto Rico, por ejemplo, en el Caribe eso no pasó. ¿Por qué? Porque eran poblaciones más primitivas, más pequeñas, igual que en Canarias. O sea que el modelo del Caribe y Canarias de conquista es el mismo. Sí, Un mestizaje, pero no hubo una confederación
bueno, en realidad al principio sí, Sí. pero eso se Sí. desmoronó muy rápido. O sea, no se produjo una constitucionalidad, eh, una república de indios como se constituyó en México, y creo que en Perú también tenía el mismo nombre, pero de Sí. hecho era una república de indios. O sea, que había unas confederaciones indígenas españolas, y eso eran los virreinatos, porque los incas siguieron viviendo como incas en sus palacios y Cierto. tenían sus indígenas. O sea, ellos tenían sus encomiendas, igual que los españoles, señores españoles. Ellos no eran, ellos seguían teniendo sus siervos indígenas y sus esclavos indígenas, ellos tenían esclavos y seguían siendo señores, pero eran muchos de la casa real inca, y se Claro, reunían todos los años en creo que se claro. llamaba, como si fuera ¿cómo se llama el del Sacro Imperio Romano? ¿Julio César o a quién te No, refieres? el Sacro Imperio, que se reunían los El electores, Senado. El Senado. los electores del Sacro Imperio de Ah, Alemania, sí. los Ah, sí, sí. electores El del emperador. El emperador. Imperio, Sí. en Perú durante el virreinato, Sí. los descendientes de los incas se reunían, los electores Sí. incas, a elegir a uno de ellos para ser representante del Inca bajo el gobierno español ese año, Correcto. y dirigir la procesión del Corpus Christi. O sea que no fue Correcto. que eliminaron a los nobles indígenas, y no, había una estructura nobiliaria inca que gobernaba junto con los españoles, ¿no?, el imperio que había sido Correcto. el reino Sí, del sí. Perú. Sí, sí. Si se El, presentara como las confederaciones, y se ve ese proceso de que no hubo una imposición del español, hubo una adopción del español porque era práctico, eran muchas lenguas indígenas, era la sí. lengua de prestigio, era la lengua de la literatura, era la lengua del teatro, era la lengua del gobierno central. Pues no, la gente pues fue cambiando, y después la república pues impusieron el español. O sea Cierto. que Cierto. Tú sabes que en Puerto Rico hubo un estudio, está publicado y se puede ver en YouTube, sobre el ADN del ciudadano puertorriqueño, y había ADN taíno, había ADN español, había ADN en diferentes composiciones, ¿no? Africano, el nativo, es decir, ¿qué ocurre? promedio, Que el de Salamanca y el taíno que se unen ya no es un taíno, es un mestizo, es un hispano-taíno. Y eso durante generaciones, pues lógicamente se va transformando, ¿no? Ese interesante, ADN. por ejemplo, en términos de promedio de ADN, el puertorriqueño promedio es como 70 y algo español, Sí, sí, como 79, 75 español, esos promedios así. sí, O sea, español europeo, porque si hay otros grupos sí, que va a ser sí. predominantemente español, si hay otras presencias europeas menores. Lógicamente, sí, portugués, Eh, italiano, sí, corso, irlandés, correcto. Sí, sí, algunos petroleros, cosas, pero no mucho. sí, sí, Franceses, más sí, sí, franceses. Están más sí, franceses, sí. italianos. Sí, portugués, bueno, los que eran de origen católico, lógicamente eran los que se amparaban en el Eh, reino. entonces, entre un 15 y un 20 africano, Sí, y un 12 o 15 indígenas. O sea que sí, esos son los promedios. Vemos sí, entonces que hay una preponderancia española y entonces unas minorías africanas indígenas, pero lo interesante es, mitocondrialmente no es así. sí, Mitocondrialmente el 60% de la población tiene mitocondria, que es femenino. O sea, la línea materna es indígena, el 60%. correcto, O sea que la correcto. mayoría de la población puertorriqueña, ya sea mayoritariamente española, o sea, un puertorriqueño de apariencia española puede que tenga ADN mitocondrial indígena, o la mayoría Correcto, van a tenerlo. La mayoría de los puertorriqueños con apariencia española van a ser entendido. mestizos realmente en términos genéticos, eh, que también invalida cualquier idea de genocidio. O sea que Efectivamente, la idea efectivamente. de las casas, de la presentación de las casas es obviamente falsa, porque ¿cómo es posible? Porque la población indígena, ¿cómo se sabe? Porque la población indígena no aumentó luego de 1511 Ujú. o 9. Cuando llegan los españoles a Puerto Rico en 1509, 11, cuando se establece, no cuando Colón, no cuando se descubrió por los españoles. Sí, sí, sino cuando empiezan a urbanizar y a crear allí ciudades. En ese momento no hay renovación indígena. ¿Qué pasa?
para que luego de 500 años, 60% de la población tenga ADN mitocondrial indígena y 15% del genoma promedio del puertorriqueño, promedio, el puertorriqueño que tiene 40-50% de genoma indígena. Sí, sí. Ya no los más, los menos, pero los habrá. Sí, 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 sí. Y hay puertorriqueños que no tienen ninguno. Sí, sí. Pero claro, el promedio es 15%. Después de 500 años, una población que no se ha renovado demuestra que en los primeros 200, 300 años era mayoritaria, porque durante esos 400 años que Puerto Rico era una provincia española, hubo una constante fluido de inmigración española y también de africanos. Sí. Sí, hubo constante inmigración de esos dos grupos, mayoritariamente español, pero también africano, y no hubo ninguna renovación indígena, pero aún así llegamos a un 60% mitocondrial y 15% de ADN promedio. Estamos hablando de que es imposible que hubo un genocidio, ¿no? Es Claro, que claro, numéricamente, claro, estadísticamente, si hubiese un genocidio, no sobrevivían esos porcentajes tan altos en una población que no se renovó. Cada claro, generación nueva era menos indígena, por 400 años. Cada claro, generación nueva era más europea y más africana. claro. Vamos a ver, el genocidio, que bueno, yo sabes que en mi libro Las leyes de Indias trato eso, genocidio es una planificación de eliminación sistemática de un pueblo por razón de raza, religión o política. Eso las leyes fue todo lo contrario, fue leyes que expresamente protegían a los nativos y a los indios y castigaban, ojo, no solo a los españoles, sino a los indios que abusaban de los indios, porque no olvidemos que había pueblos nativos que ejercían la esclavitud sobre otros pueblos al margen Y del que es martirio, totalmente el anacrónico, canibalismo, etcétera. Es porque decir, por ejemplo, los conquistadores no venían con la idea de eliminar a nadie. Realmente pues esa era llegaron, contraproducente, era una sería idea de, absurdo. sí, la idea de conquista, porque ese era el modelo de esa cultura, tanto de los indígenas como de los españoles, era pues sí, la conquista era válida, pues se conquistaba y se imponía un régimen económico, pero la idea era que siguieran ahí la gente, pero que siguieran bajo el gobierno Claro, español y que fueran cristianos, esa era la idea. claro, efectivamente. No era exterminarlo, no era Exacto. imponerles el español. Lo que pasa es que en una población tan minoritaria como eran los indígenas de Puerto Rico, obviamente con el efecto de las plagas, obviamente con el efecto de una guerra donde va a morir la mayoría de la población, Las pandemias, varones, la ¿no? viruela, el Y que fue sarampión. una guerra, ahí hubo una guerra, no fue, hubo una guerra, pues la mayoría de los hombres entre ciertas edades van a morir del grupo que derrotado, Claro, cuando hay invasión. Eso ha pasado a través de toda la historia. ¿Y qué pasa? El resultado es que va a haber menos varones indígenas, la claro. mayoría, como los españoles trajeron pocas mujeres españolas cruzaron en los primeros viajes, se van a casar con las indígenas, va a haber mestizos, van a adoptar el español, Bueno, obviamente, se va a perder el taíno, se va a adoptar el español y la población va a ser mestiza. Pero no hubo una idea de genocidio, eso fue la consecuencia particular de una población minoritaria en Puerto Rico que se mezcló y pasó, porque fue igual que pasó en Canarias. claro. De todas maneras, José Ángel, hay algunos datos que se pueden desacreditar fácilmente. Todos los viajes a América están censados las personas que embarcaban para ir a América, todos, desde el primer día. Tenemos los nombres y apellidos de los primeros tripulantes de las carabelas de Colón. Y en el primer siglo, los habitantes o pobladores españoles que fueron a América son unos 55.000, de los cuales casi 15.000 eran mujeres en el primer siglo. Es decir, eso está registrado con nombre y apellidos. O sea que la población femenina, que pues como hacemos ahora cuando viajamos, es posible que tú viajes a un país y de entrada vayas sin mujer e hijos y luego cuando te asientas llevas a la mujer y los hijos. Es el flujo migratorio normal que hace cualquier persona desde que existe el mundo, ¿no? Y están censados un 25% de mujeres en el primer siglo que embarcaron para América, con lo cual, vamos a ver, iban más hombres solteros que mujeres solteras, pero Fíjate, tengo dos cosas que quiero mencionar sobre lo que acabas de mencionar. Primero, que es interesante, no sé si sabes, el pintor José Campeche, puertorriqueño, un pintor del siglo sí, XVIII, muy sí, conocido. sí, Eh, Su madre era una mujer española, blanca, de Canarias, y su padre era un esclavo liberto negro. sí, sí, Pero
o sea, que muestra primero el matrimonio legal interracial, Sí, que no por tuvo supuesto. ninguna ni oposición ni consecuencia, y la aceptación social que tuvo su hijo como pintor, como decir, pintor de la corte puertorriqueña, de la corte de los capitanes generales de Puerto Rico, pues era el pintor y era una figura dentro de la sociedad puertorriqueña respetada. Claro, claro. Que eso demuestra pues el mestizaje que se daba, que como las mujeres que llegaron, pues no era solamente que llegaba, como hay una idea fantasiosa, pues si vino una mujer, pues se iba a casar con un español porque era blanca y no podía, pero no, viene esta mujer blanca española y se casó con un negro. Hay Y un le da, cuadro de castas del siglo XVIII en México, donde se hacen categorías de todos los tipos de familias y matrimonios, y se ven todas las combinaciones de lo que se llamaban castas o grupos sociales, blancos, mulatos, mestizos, nativos, indígenas con negros, con mulatos, con europeos, y te dibujan lo que son 18 o 20 tipos de familias diferentes según el origen de cada uno, porque como sabemos, el elemento clave era la fe y el cristianismo, y eso era lo que más importaba a la sociedad del siglo XV, XVII, XVIII, ¿no? O sea, y eso en era ese lo que... contexto, que era lo segundo que quería, que lo que estabas diciendo me trajo a la mente, volviendo como más al tema del futuro y de la cultura y de hacia dónde ir, que yo creo que el problema real que está teniendo Hispanoamérica en términos así de su espíritu es que sigue marcado en ese racismo que adoptó con la Ilustración. Exacto, exacto. Y entonces, al adoptar ese racismo con la Ilustración, sigue marcado y ahora está en el indigenismo y por otro lado el africanismo y toda esta obsesión. Y los hispanoamericanos mestizos, y que son la mayoría, o sea, es decir, el Sí, hispanoamericano corriente que no tiene, como decir, no es puro europeo, no pertenece a ese por ciento de la población que quizás no llega ni al 20% de la población hispanoamericana que dice ser puro europeo y que por los racismos heredados de la cultura y de la ilustración, de la cultura de Westfalia, del norte de Europa, pues tiene ese prestigio, no de la cultura hispana, por esa cultura nórdica. Pues es como que eh, está bastante, es hora de que los hispanoamericanos trasciendan esa mentalidad absurda que es un autorracismo, porque sí, 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 es un sí, sí, sí. autorracismo, es un autorracismo que un hispanoamericano no se sienta español en el sentido amplio de la palabra, o sea, un español de América simplemente porque tiene algo de indígena o tiene algo de africano y no es por Ya. español. Eso es algo que la mentalidad hispanoamericana, que yo diría que es una enfermedad mental hispanoamericana que no ha aprendido a asimilar, que esa cosa de que de momento, eh, no, pero tú no eres puro español, como tú vas a... Ya, ya, La cultura del invasor, y yo, pero o sea, que mi abuelo era español y mi abuelo indígena, y yo tengo que resentirle a mi abuelo español, porque esa es la mentalidad del indigenismo. O sí, sea, sí, yo sí. tengo que tener resentimiento hacia mi ancestro español porque conquistó a mi ancestro indígena. O sea, que es Ya. un absurdo que no tiene cabida, pero ese es el indigenismo de hispanoamericano. Bueno, eso es un movimiento político convenientemente organizado y financiado, está claro. Bueno, José Ángel, en fin, nos hemos alargado bastante. Yo he estado muy a gusto. Voy a recordar que, bueno, que tu libro hay que adquirirlo y conocerlo porque es un ensayo que llama mucho la atención. Reunificación Puerto Rico con España, manifiesto político. Es otra perspectiva, otro punto de vista, un horizonte que podemos abrir para los ciudadanos de Puerto Rico, para sociedades mejores y más prósperas. Y bueno, pues por Amazon se puede adquirir 6 euros, 6 euros con 5 Para, céntimos, es un precio muy asequible. y para Y aprovechar también, por ejemplo, también recomendaría para el público específicamente hispanista Los Caballeros del Anador, porque es una novela no solamente sobre la historia del Imperio Español, no solamente una novela de caballería al estilo español, pero que es una novela hispanista en el sentido de que, por ejemplo, culmina
exaltando la unión de Portugal dentro como la unión de España. O sea que es una novela que presenta esa idea de la hispanidad global. Pues tomo nota, descuida que voy a adquirir todos los libros que me dices. Seguiremos en contacto, haremos más cosas. Y bueno, pues gracias a estas Muchas gracias, tecnologías hoy muchas estamos. gracias por esta oportunidad y nada, por la conversación, porque ha estado muy entretenida y me ha gustado mucho la experiencia. Lo mismo digo, las seguiremos manteniendo y fomentando. Así que un saludo muy fuerte, José Ángel, y mucho éxito y haremos mucha divulgación de tu libro porque el tema, la verdad es que atrae mucho aquí en la península y estoy seguro que se abrirán los ojos al otro lado del Atlántico también. No, Un muchas cordial gracias. abrazo, enhorabuena y seguimos en contacto.